Bien, hermanos, ya estamos en vivo y en directo. Nuestra clase, las cartas de Rab Shaul. Estamos en la primera a los Corintios, capítulo 5. Capítulo 5. Muy bien, ¿ya todos tienen sus hojas? Sí. Le estaba comentando aquí a Perla, le digo, creo que ya para la próxima ya no voy a tener que imprimir la lectura, ¿verdad? Imprimía la lectura porque como todos traíamos versiones diferentes de las escrituras, pues la ponía aquí para que tuviéramos la misma, ¿verdad? Pero Ahora ya. pues ahora ya así como que mira. No, ya, si se te olvida una Biblia de estas, pues Y la gente tercera van a decir que se te olvide una chiquita, ¿verdad? Pero una de este tamaño, que no la veas, ¿no? como dejar un hijo allá en la tercera. Bueno, la versión que está ahí en sus hojas es la versión del Nuevo Testamento que se llama Edición del Nombre Verdadero. Y lo leo rápidamente. Se ha sabido que hay entre ustedes fornicación, y fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles paganos, hasta tal extremo que alguno tiene por mujer a la esposa de su Abba, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más lamentarlo y haber quitado de en medio de ustedes al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el Ruach, como si estuviera presente, he juzgado ya al que ha cometido tal pecado. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, reunidos ustedes juntamente con mi Ruach, con el poder de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el tal sea entregado a Satán para destrucción de la carne, a fin de que su Ruach sea salvo en el Yom del Adón Yeshua. ¿No es top su jactancia? ¿Acaso no saben que un poco de hametz fermenta toda la masa? Límpiense pues de la vieja hametz para que sean nueva masa, como son, sin levadura, porque nuestro Pesaj, que es Moshiach, ya fue sacrificado por nosotros. Así que guardemos el Moed, no con la vieja hametz, ni con la hametz de malicia y de maldad, sino con matzah, sin levadura, de sinceridad y emet. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios y personas inmorales. No me refiero en general a todos los fornicarios del Olam Hasé, ni con los avaros o ladrones o idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del Olam Hasé. Mas les escribí para que no se junten con ninguno que, llamándose hermano israelita, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún coman. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están en el Olam Hasé? Pero ustedes tienen que juzgar a aquellos que están en la congregación israelita. A los que están en el Olam Hasé, Yud-Hei Bab-Hei los juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Está fuerte esto, ¿no? Está fuerte. Esos corintios era una congregación difícil de liderear, ¿no? Esa de Corintios. Ahí Pablo batalló, eran duros. Bueno, veíamos en el capítulo anterior que les dijo ahí al final del capítulo, ¿cómo quieren que vaya? ¿Con la varita o con abrazos, como dice la hermana Ketita, con abracitos y bendiciones? ¿Cómo quieren? Y bueno, ahora en este capítulo vamos a ver un poquito más, entender un poquito más por qué el tono, por qué Rab Shaul les está hablando tan fuerte a esta comunidad. Entonces, ya vimos en el primer capítulo que habló
de que tenían que evitar la división. Entonces había divisiones en esta comunidad. Vimos en el capítulo 2 que había que evitar ¿qué? ¿Qué más? El orgullo. Entonces había también ahí problemas fuertes con este tema del orgullo. ¿Qué más vimos en el capítulo 3? Apostasía. Entonces fíjense, apostasía. Había ese riesgo muy latente de que pudieran apostatar en cualquier momento. Y en el capítulo anterior, el juicio. Entonces dijimos que había gente en Corinto que tenía en la lupa al mismísimo Pablo y a Apolos y a otros líderes, y los tenían y los juzgaban como que, pues si ya no te necesito, ¿no? O sea, ya aprendí de ti lo que tenía que aprender, o sea, ahora yo ya estoy listo para ser un maestro. Y los juzgaban. Vamos a ver más adelante, en otro capítulo de aquí esta carta, en qué temas esta gente de Corinto juzgaba a Pablo. Entonces son algunos temas muy fuertes. Pero bueno, ya leímos este capítulo, vamos a ir con las preguntas. Vamos a ver la pregunta número 1. Nuestros hermanos virtuales ya les compartieron las preguntas por ahí, ya las pueden ustedes leer también y consultar ahí su lectura. Bueno, las preguntas las tenemos en base a la versión que leímos acá, ¿verdad? Pero confío que no varíe mucho de una versión a otra. Entonces, vámonos con la pregunta número 1, hermana Sirley, por favor, ¿nos ayudas a leerla? ¿Qué significa la frase, cual ni aún se nombre entre los gentiles paganos? Muy bien, ¿qué significa esta frase, hermanos? ¿Quién tiene alguna idea? Cual ni aún se nombra entre los gentiles paganos. Pues los gentiles no eran creyentes. Ok, sí, los gentiles no eran creyentes y no nada más dice gentiles, dice gentiles paganos. O sea, como además de gentil, pagano. Pero, ¿qué implica esa frase? Cual ni aún se nombra entre los gentiles paganos. Pues que no lo hacen ni Ah, ellos. ok, a ver, hermana Feli. Pues creo que lo que dice que ni siquiera entre los gentiles paganos existía lo que existía ahí entre Corintios, ¿verdad? Que a tal grado que se menciona de que ellos tenían mucha fornicación y hasta tenían por esposa la madre de su padre, algo así. La mujer de su padre. Muy bien, sí. O sea que ni los malvados hacen eso que... Ni, Sí, o sea, como que no están No están trabajando de los valores así nomás seculares. como decimos ahora, ¿no? Hay niveles y los corintios, diríamos. Sí, O sea, hay niveles de maldad y los corintios. Sería algo así, ¿no? Cuando yo creo que todos alguna vez hemos visto en las noticias gente que son capaces de dejar un bebé ahí entre la basura. ¿Han visto mamás que abandonan así? Dejan un bebé ahí en la basura y luego las personas dicen, han escuchado que dicen, qué bárbaro, ni los animales hacen eso. Ni los animales hacen eso. O sea, eso es ir contra un orden establecido de parte del cielo, un orden divino, porque de verdad es maravilloso. Yo la primera vez que vi a una perrita que tuvimos, que la vi dando a luz, y nunca había visto eso, ¿no? Y la vi cómo estuvo dando a luz y cómo hacía con los perritos, cómo los limpiaba todo y lo iba acomodando para que empezara ahí a mamar, y luego tenía otro. Entonces, ¿cómo fue ella llevando? Y yo estaba ahí viendo y me quedé extasiado, la verdad. Dije, qué milagro, ¿no? Qué cosa, pues solamente un diseño divino.
O sea, sí, dicen, es instinto, como le quieras decir, pero es un milagro. O sea, cómo ella sabe lo que tiene que hacer. Cómo sabe exactamente qué hacer. Y ahí y los cuida. Y bueno, entonces por eso la gente dice, no hombre, pues ni los animales. Los animales atienden a sus cachorritos, pero de lo mejor. Pues ¿cómo puede haber alguien capaz de hacer esto? Bueno, es la misma línea de pensamiento que está diciendo Pablo. Cual ni aún se nombra entre los gentiles paganos, así como dicen ustedes, ¿no? Él está diciendo, ni la gente de afuera hace eso que está pasando adentro. Eso que está ocurriendo adentro de la comunidad no lo ves ni allá afuera entre los paganos, entre la peor gente. Entonces está hablando de una situación muy grave, una situación de pecado muy grave que ocurrió ahí y que, bueno, la va a confrontar. Pregunta número 2, hermana Feli, por favor. ¿Qué significa la cual? No, la 2. La hoja de ¿Cómo podemos interpretar la frase? ¿Ustedes están envanecidos? Y fíjense que esta frase ahí se repite, ¿no? En varias ocasiones. Algo que Rab Shaul acusa a los corintios es de estar envanecidos. Ustedes están envanecidos. En relación a este tema, ¿no? Del pecado, de lo que está pasando, dice, ustedes están envanecidos. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Aquí también sirve, ¿verdad? Aquí es donde sirve ver otras versiones, como dicen, pero ustedes están envanecidos. Pues desde la semana pasada estábamos hablando de que tenían este problema, ¿no? Y pues estrictamente yo pienso que a los líderes y envanecidos pienso yo que porque habían desechado las enseñanzas de él y sus otros padres espirituales, y ahora era como que pues nada más estaban llevando a cabo en la comunidad sus lineamientos o lo que ellos permitían, y supongo que por el caso que presenta pues les estaban dando mucho libertinaje, ¿no? Uh-huh. De ahí de la comunidad. Sí. La versión en lenguaje actual dice, se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Muy bien. Aquí dice envanecido como podrido. Podrido, muy bien. Dios habla hoy, dice, y aún se hinchan ustedes de orgullo, deberían llenarse de tristeza. Ok, la hermana Poli por ahí puso una respuesta. Todavía no me aparece. Es que aquí no la alcanzo a leer. Que se sentían muy orgullosos de sus actos, tenían un nivel muy alto de autosuficiencia, ¿será? Sí, Todas las autosuficiencia. versiones modernas Sí. traducen orgullosos. Ustedes están muy orgullosos, en cambio deberían estar llorando de vergüenza. Aún así son orgullosos, ustedes se han vuelto arrogantes. Todavía están orgullosos, dicen, porque se entiende mejor. Es que por la luz que entra no, es que no alcanzo a leer. Entonces sería que le estaban aplaudiendo a esta persona lo que hacía. Sí, o sea, Mostraban cariño, Okay. todavía le mostraban cariño. lo veía normal. Lo apapachaban. Le dice que no Como que debería platicándole misericordia por los pecados que ellos cometían. No se llama aceptando Sí, por eso le dije que no Muy debería bien. aceptarlo. Es interesante, ¿no? Esto. Por un lado, se puede entender, están envanecidos también como ustedes están en otros asuntos, o como ustedes están más preocupados por otros asuntos que no son importantes, y esto que es muy importante, ni siquiera lo consideran. No era que no supieran, atención con eso, ¿no? No era que no se dieran cuenta, era que no le daban importancia. O sea, no le daban importancia a ese asunto, a ese tema.
Ellos estaban más ocupados en otras cosas, en enseñanzas, en cursos de profecía, cosas así, ¿no? O sea, no le daban importancia. Eso por un lado. Por otro lado también dijeron acá los hermanos, ¿no? Algo muy importante. El tema de apapachar, el tema de la misericordia. Una cosa es, y en todas las comunidades es importante tener hermanos que tengan el don de la misericordia. Un hermano que tiene el don de la misericordia es aquel hermano que tiende a justificar todo. Y es un don, o sea, no es malo, porque ese hermano realmente se pone en los zapatos de todos. Entonces siempre va a hallar una manera de disculpar, de justificar a cualquiera. El que tiene el don de la misericordia, pues nunca se va a enojar con nadie, ¿verdad? Siempre va a decir, no hombre hermano, pero hay que entenderlo, mira, el hermano no es malo, hombre, lo que pasa es que esto y que aquello, porque es muy misericordioso. Y eso es bueno. Y todas las congregaciones necesitamos tener a alguien así. Pero una cosa es tener a un hermano que tenga ese don de la misericordia y otro que la comunidad entera esté actuando con misericordia, con un pecador comprobado, como es este caso. Entonces, lo que Rab Shaul está haciendo ver aquí, le dice, ustedes están envanecidos, ustedes están como cerrando, ¿no?, los ojos. Ustedes están todos queriendo ignorar esto que está pasando, que es algo grave. No porque no lo sepan, no porque no se han dado cuenta, porque era algo muy evidente, sino lo están haciendo con conocimiento de causa. Quizás argumentando misericordia, quizás argumentando, no hombre, pobrecito, o mira, lo entiendo porque las cosas sucedieron de esta manera. Es como decimos cuando quieres defender lo indefendible. Esto era algo indefendible. Pero como estaban envanecidos, suena como que era falsa misericordia, ¿no? Ah, sí. Estaban Sí. envanecidos de decir, ay, nosotros, somos Sí. considerados con el... ¿Se acuerdan el caso que les platiqué hace tiempo, que les comentaba, de una congregación aquí en Reynosa, que me dijeron, y viene al caso, ¿no?, porque eso es envanecimiento. Un hermano líder de esa iglesia me dijo, hermano, en esta iglesia tenemos 30 años, hace 30 años que no se disciplina a nadie en esta iglesia. Pero así como con mucho orgullo, ¿verdad? Orgulloso de que 30 años sin un solo caso de disciplina. Eso es estar envanecido. Entonces yo le dije, pues no creo que sea por falta de pecadores, ¿no? Más bien es por falta de ganas de aplicar disciplina. Tuve un amigo pastor que llegó a esa iglesia, a pastorear esa iglesia, y mi amigo duró, pues creo que no completó ni 2 años como pastor ahí, cuando pues ya lo habían corrido. Entre otras cosas, porque en esos menos de 2 años que duró, disciplinó como a 3. Entonces la cosa era que no hubiera causas para aplicar disciplina, sino que no querían aplicar disciplina. Entonces, estaban envanecidos. Entonces esto era lo que pasaba en Corinto. Así estaban ellos cerrados al tema de ejercer disciplina. Pero vamos a abundar más en esto, ¿no? Número 3. Sergio, léenos por favor la número 3. ¿Qué sentencia emitió Rab Shaul contra el pecado? Contra el pecador. Contra el pecador. ¿Qué fue la sentencia? El Rab Shaul aquí, mire, se puso en plan de fiscal, en plan de juez y en plan de todo. Él acusó y condenó y sentenció y todo.
porque pues no había de otra, o sea, quienes tenían que hacer esto no lo hacían, dijo pues yo sí. Les dijo, es más, yo ya lo hice y ahí les va. Esto es lo que aplica. ¿Qué dijo entonces? ¿Ok? ¿Cómo dijo? Que fuera entregado a Satán. Que fuera entregado al Satán. Para destrucción de la carne. Ok, el juicio entonces, o la sentencia más bien, porque esto ya es una sentencia, les dice lo que tienen que hacer con este hombre, entréguenlo a Satán. Entréguenlo a Satán, eso es la sentencia. Que los que salgan del campamento, Que lo expulsaran, como decía Karen, ¿verdad? Que, ¿se acuerdan en la parashá? En la parashá Nazó, al principio de la parashá, ahí vemos esto. A los que tenían que expulsar del campamento, a los leprosos, a los, ¿quiénes eran? A los de flujo, enfermos de flujo, a los contaminados por muerto. Dijo el Eterno, vámonos para afuera todos. Me los expulsan a todos. Allá, de lejos, fuera del campamento. Esto suena fuerte, hermano. Entonces comienza el censo, y dijimos, el censo en la Parashá Nazó sirvió para detectar todos estos casos. Oye, ya que nos pusimos a contar, a hacer el censo, a ver, ¿cuántos leprosos salieron? Tantos. ¿Cuántos por flujo? ¿Cuántos contaminados por muerto? Bueno, todos van para afuera, expulsados del campamento. Entonces ya decíamos en la semana, el tema de los expulsados es porque cada uno de estos tres grupos pecaron. O sea, lo que hay detrás de Zarat, de la lepra, era pecado de murmuración. Lo que había detrás de la enfermedad de flujo, que algunas versiones traducen como gonorrea, porque es una enfermedad de flujo, es una enfermedad venérea. Pecaron, por eso se enfermaron. Contaminado por muerto, estás transgrediendo la Torá. Un mandamiento te prohíbe, ¿sí?, contaminarte por muerto. Entonces, estamos hablando de puros infractores de la Torá y como una medida disciplinaria, el Eterno dijo, expúlsenlos del campamento. Entonces decíamos, no es que se les esté excluyendo definitivamente. Tampoco era que merecían la pena de muerte, porque si así hubiera sido, el Eterno hubiera dicho, apedréenlos a todos hasta que se mueran. Pero no, fueron expulsados, nada más. Y yo decía en la semana, esto es como cuando los padres le dicen a su hijo que hizo algo malo, te me vas a tu cuarto y te encierras ahí. Y ahí te vas a estar toda la tarde, piensa bien en lo que hiciste. Y sí, es algo así. El Eterno los manda al exilio para, ponte a pensar, como una medida de que regresen. Es decir, que se arrepientan, que se pongan a pensar, a reflexionar, que empiecen su camino hacia la restauración. O sea, no los están expulsando como, vaya, lo que quiero decir que la expulsión no era algo malo, al contrario, era algo bueno, y lo dice el mismo texto. O sea, aquí se trata, lo que se está buscando es la restauración de la persona. Es una corrección, sí, es una medida disciplinaria, pero es para su bien, no es, de ninguna manera es algo malo. Entonces, esto es, ¿no? Dice aquí para que su alma sea salvada, o sea, se entrega, pero se busca que Sí. mismo se arrepienta, se ponga, ¿no? Y pueda ser salvo. Con Sí, la sí. intención de la restauración, dice la hermana Paula. Así es, en la intención de restaurar. La intención no es dañar, hermano, no es avergonzar, y es algo que en gran medida no se entiende así en las congregaciones. Esta iglesia que les comento que no tenían casos de disciplina, ¿por qué no tienen casos de disciplina? Porque luego precisamente quieren evitar como que avergonzar a las personas.
pero no es así. saben manejarlo porque no hay necesidad de avergonzarnos. También, Hay un procedimiento. bueno, aquí viene, vamos a ver, para allá vamos. Esa es la meta, ¿no? Llegar a ese procedimiento. Entonces, pregunta número 4, hermana Blanquita, ¿cómo dice la pregunta número 4? ¿Qué significa ser entregado a Satán? Mencione que Muy bien, ¿qué significa ser entregado al Satán? ¿Alguna vez los han entregado al Satán? Eso creen ustedes, quién sabe. ¿Quién sabe? Digo, eso creemos, pero puede ser que sí. Puede ser que más de una vez ya hayamos sido entregados al Satán Y ni cuenta nos damos. y ni cuenta nos dimos, Es ¿verdad? otra cosa. Es lo peor, que no nos dimos cuenta. No analizamos. No analizamos. Sí. Fíjense que, bueno, es diferente. Sí. Una cosa es ser entregado y otra cosa es ser consagrado. Es diferente, ¿sí? Así. Yo tuve un caso, lo he platicado, algunos conocen esta anécdota, pero tuve un caso hace muchos años. Tenía una compañera en el seminario que su hermana de esta muchacha sufría como decía ella, que se levantaba en las madrugadas, se despertaba. Ellas estaban sirviendo en una iglesia, eran 3 hermanas y las 3 no tenía pastor la iglesia y una de ellas estaba al frente de la iglesia, se encargaba de predicar. 2 de ellas habían estudiado el seminario. Entonces ellas estaban ahí, vivían ahí en la casa pastoral, las 3 hermanas de la iglesia, vivían ahí. Entonces decía, ella me platicó que su hermana de pronto se despertaba en las madrugadas y muy agitada, asustada. A veces estaba sentada en la cama y como que hablaba lengua extraña y varias cosas que me comentó. Ya cuando se alarmaron fue un día que se despertaron y no encontraban a su hermana, ella y su otra hermana, y por fin la encontraron en el patio del templo. La encontraron allá, eran 3 de la mañana, arrodillada en medio del patio y con los ojos en blanco y hablando lenguas extrañas. Y ellas se asustaron mucho. Entonces ella pues estaba buscando ayuda, consultando con pastores, que qué podía hacer esto. Y bueno, en aquel tiempo entre los pastores bautistas donde pertenecíamos, era como que un tabú hablar de cosas demoníacas y espíritus y esto, como que no. Yo recuerdo haber planteado esto ahí en el seminario de por qué no nos preparaban sobre estos asuntos, y no, era como que no, ni te metas en eso, no, ni te metas en temas de demonios ni nada. Pero bueno, bendito sea el Eterno, que a mí me habían regalado un libro sobre este tema, que lo he dicho muchas veces, me sirvió muchísimo para poder detectar, conocer de este tipo de cosas. Y entonces cuando ella me platicó de esa situación, le pregunté, le dije, oye, ¿tú no sabes si de casualidad alguien en tu familia, no sé, tus padres, abuelos, alguien de tu familia se dedicó a la hechicería o se dedica a la hechicería? O sea, me abrió los ojos muy grandes y me dijo, ¿por qué me pregunta eso, hermano? Dije, pues por lo de tu hermana, ¿verdad? Porque puede tener mucho que ver. O sea, me dijo, pues mi papá. Tu papá, sí. O sea, mi papá muchos años anduvo metido en eso, pero ya no. Ahora asiste a la iglesia y todo. Le dije, bueno, que asista a la iglesia no quiere decir tampoco gran cosa, ¿no? Digo, la escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Dije, bueno, pregúntale a tu papá, le dije, y que sea muy honesto. Le dije, pregúntale a tu papá si él en su época que anduvo en eso de la hechicería, consagró a tu hermana a Satanás, si acaso la consagró.
porque es importante, o sea, de aquí vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, nosotros nos veíamos en el seminario una semana de cada mes. Entonces, hasta el mes siguiente nos volvimos a ver y ya me dijo, dijo, hermano, pues hablé con mi papá y después de mucho estira y afloja y todo, pues ya me confesó la verdad y pues me dijo que sí, que él la consagró a Satanás. Ahí está. Fue algo difícil, fue algo complicado porque en la creencia, normalmente en la creencia cristiana, sobre todo dentro de los bautistas, es muy cerrada. O sea, es como, no, yo ya tengo a Cristo en mi corazón y el maligno no me puede tocar. O sea, yo no. Y era como que de entrada muy difícil que aceptaran que el problema de su hermana fuera espiritual y que fuera un espíritu demoníaco, porque pues estás hablando de alguien que ya tiene a Cristo en su corazón. Así lo veían ellas, entonces se negaban a que fuera un problema espiritual. Pero cuando ella me dijo, pues yo le dije, es que tiene todas las características de un demonio, de un problema espiritual, y pues yo no creo que sea otra cosa. Y bueno, finalmente el Señor dijo que sí, que la había consagrado, era su hija menor. Y entonces sé que los satánicos hacen mucho esto con el hijo menor. Y eso fue lo que pasó y le dije, bueno, ahí está el problema. Le dije, lo que pasa aquí, sí, tu hermana tiene ella una decisión por el Señor y tiene una fe sincera, pero ahí hay una atadura, que hay que romper. El enemigo no renuncia fácilmente a sus derechos. La Escritura dice que contendió por el cuerpo de Moisés. Esto te lo dice para que te des una idea. Si peleó por Moisés, que no vaya a pelear por mí. Imagínate. Entonces el enemigo nos acusa a todos de pecadores. Y al enemigo, a esta niña se la entregaron, se la consagraron, es tuya. Entonces obviamente él va a pelear esos derechos. Y fuerte. Entonces aquí no hay otra más que responder con la misma fuerza. Entonces bendito el Eterno que nos ayudó para poder ayudar, ¿verdad?, a esta muchacha y entrar en ese procedimiento de liberación para que ella finalmente ya quedara libre de esas ataduras a las que la había sometido su propio padre, ¿verdad? O sea, ella no tomó esa decisión. Pero la Biblia dice que el Eterno visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Sí, hermana? También en el catolicismo, cuando con los nombres y todo eso que les dan a los hijos, también los hijos cuando quieren entrar a una, como decir, a congregarse ya con la palabra, batallan porque les han hecho también eso. Ajá. Los bautizan en el nombre y que les dicen que ya son hijos de tal santo. Sí. Con nombres. Sí. Sí, más que ahí es por un lado digamos, religioso, ¿verdad? Pero es algo similar, ¿verdad? Es algo similar, es como una consagración. Pero lo que estamos hablando acá es ser entregado, ¿verdad? Ser entregado, no consagrado. Entonces, normalmente hablamos de una consagración cuando se es un bebé, cuando se es niño y pues que tú ni sabes, pero te consagraron. No fue una decisión tuya. Pero igual, aunque seamos ya grandes, todos estamos expuestos a ser entregados a Satán. Sí, hermana. Pastor, una pregunta. A ver, sí. Y esa, la misma persona, vaya, esta chica, ella misma puede buscar ayuda. ¿Puede qué? Tiene que, o sea, se da cuenta en qué situación está y pedir, Sí, sí. Lo que pasa, miren, lo que pasa en el caso de las personas que están bajo pues los espíritus trabajan en diferente nivel, ¿no? No es lo mismo hablar de un caso de, ¿cuál es la palabra? ¿De posesión? Bueno, posesión es ya lo máximo, ¿no? Sí. Pero como cuando entras en una casa y decimos que hay opresión. Opresión o influencia, sí. A veces hay opresión
A veces hay presencia maligna en algunas casas, pero no llega o sea, no tienen No afecta. la autoridad para afectar a las personas, así como para posesionarlas. Perturbarlas sí, o sea, puede haber perturbación, pero eso lo podemos sufrir todos los creyentes, sin ningún problema, ¿no? Pero ya cuando hablamos de un caso de posesión, cuando la posesión se da es porque se abrió una puerta muy amplia, ¿sí? En este caso, esa puerta la abrió el papá de la muchacha, cuando era una bebé. Y no la cerró. Exacto, esa puerta quedó abierta, ¿no? Entonces, cuando una persona abre una puerta para los demonios y que entren, una posesión, tiene que ser la misma persona la que cierre esa puerta. Yo no la puedo cerrar. O sea, nadie la puede cerrar. Le pregunto porque de hecho conozco a un joven y la mamá, o sea, él, su mamá dice que su manera de manifestarse el adversario ahí en él era pues ponernos agresivo hasta con ella. Y así es así pues, en su casa. Entonces ya lo que platicaba la mamá de él es de que su abuelita lo había entregado y que por eso él estaba así. Pero lo que tengo entendido es que ella, la mamá, era la que ella había buscado ayuda para hacerlo. No sé cómo se llama, estoy mencionando la palabra, pero pues hasta ahorita no ha recibido la ayuda. Y bueno, es que lamentablemente, por ejemplo, en ese caso que les digo, ¿quién tenía que cerrar esa puerta? El que la abrió, ¿verdad? El papá, ¿sí? Entonces, solamente en el caso de que el papá estuviera todavía en su camino de maldad, bueno, el procedimiento cambia. Pero a mí me dijeron, no, es que él ya renunció a eso, ya asiste a la iglesia. Y dije, bueno, a lo mejor él cree que renunció, pero no le aceptaron la renuncia, ¿no? Entonces hay que llevar a cabo un proceso bien hecho, bien debido, porque él tiene que cerrar esa puerta. O sea, igual ella no la abrió y va a ser difícil para ella cerrarla, ¿sí? O también lo puede hacer, pero existe una manera. No es nada más por como comúnmente se cree, de que recibo a Cristo en mi corazón y entonces él ya entra y ya todo, no. Se tiene que hacer un proceso especial para ello, ¿sí? Sí, hermana. Tengo un hijo, pues él fuma y toma y cuando no fuma, no toma, es alcohólico y él trabaja más para comprar su vicio, ¿verdad? Y cuando él no toma eso, se pone todo tembloroso, no se puede detener. Entonces yo le pido oración a mis hermanas Ortiz, todas, ¿verdad? Que me ayuden a orar por mi hijo Pascual Ávila Martínez, porque pues, yo fui católica, ¿verdad? Y también fui bautizado. Y viví con una bruja, no sé si la bruja tuvo derecho de consagrar a mi hijo a sus ídolos. Yo viví en la casa de una bruja. Y como yo no conocía las cosas del Eterno, pensaba que los ídolos que ella tenía podían cuidar a mi hijo, y entonces yo ponía a mi hijo ahí, junto, estaba la mesa lleno de ídolos. Sí. Ahí sentaba mi muchacho cuando estaba chiquito. Y después me di cuenta que yo les pedía, yo creía en la Virgen, pero en la noche me venían encima, me hacían cosquillas. Y yo les decía, si ustedes son dioses, ¿por qué me lastiman? Ustedes son malos, me decía yo, porque yo creía que eran dioses. Entonces mi pregunta es esto, si la bruja tuvo derecho de negar a mi hijo, al enemigo, porque ella ya murió, se llama Julia, ya murió, y mi hijo pues dice que cuando camina hay una sombra que va atrás. Entonces mi pregunta es si la bruja tuvo derecho de consagrar a mi hijo al enemigo. Por lo que me dice, usted le dio eso, usted le dio ese derecho. Pero bueno, miren, ¿qué les parece si hacemos esto? A lo mejor van a salir aquí más casos, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a revisar un tallercito que vimos hace tiempo, lo volvemos a ver,
que tiene que ver precisamente con romper maldiciones, ¿sí? Necesitamos quizás revisar y quizás más de uno aquí se puede dar cuenta de que sí está bajo algún tipo de maldición, alguna cadena que está ahí, una atadura que no se ha roto. Entonces lo vemos, ¿no? Programamos un taller para esto y lo vemos, pero sí, hermana Rosa, eso que dices lo vemos, porque sí se tiene que hacer algo ahí, ¿sí? Ya cuando hay ese tipo de presencias y manifestaciones que se vivieron, y normalmente sí, o sea, no recibimos la ayuda, no recibimos la asesoría, entonces decimos, bueno, es que yo ya estoy en el camino, sí, pero es que esas cosas no se arreglan solas. O sea, a veces decimos, como dice un querido amigo, al paso de la carreta se acomodan las calabazas. Bueno, sí, pero hay calabazas que no se acomodan. Tienes que acomodarlas tú, ¿sí? Tú tienes que arreglarlas. Recuerde, veíamos en la parashá, la restauración del pecador. El pecador tiene que cumplir con un proceso. Él tiene que cumplir. Entonces, una persona para ser libre, y la Escritura dice que todas las personas, cuando estamos sin Dios y sin esperanza, todos estamos bajo el poder del maligno, todos. Lo que pasa es que unos estamos a cierto nivel. No es lo mismo estar bajo el poder del maligno en un nivel muy bajo a que estés bajo el poder del maligno en el nivel de una bruja. Es muy diferente. Entonces, si tú andabas bajo la potestad del príncipe del aire, como dice la Escritura, pero ni siquiera lo sabías. Entonces, tú eras una persona, vamos a decir, promedio, nunca mataste a nadie, a lo mejor robabas, pero pues nunca robaste millones, te robabas unos chicles o agarrabas alguna que otra cosa por ahí. Quizás nunca cometiste adulterio, nunca anduviste invocando demonios o jugando con la ouija, o nunca hiciste ese tipo de cosas. Entonces, una persona promedio, conoces de la palabra del Eterno, vienes, entras en relación de pacto, no hay cosas tan graves que a ti te comprometan con el enemigo, con el Satán. Pero cuando fuiste una persona que sí te metiste en terrenos peligrosos, como nos comentaba la hermana, que sí te relacionaste con brujos, que te gustaba que te leyeran las cartas, que ibas con los gitanos a que léame la mano, fuiste con una persona a consultar cómo se anda portando mi esposo, ese tipo de cosas, ¿no? Que hiciste por ahí, que te dijeron que una brujería por ahí, con cosas. Cuando tú anduviste en esto, o jugaste con la ouija, ¿verdad? Pastor, yo sí jugué con la ouija, pero pues era niño y no, ahí está la puertota abierta. Entonces, cuando anduviste en ese tipo de situaciones, esas cosas se quedan ahí. Esas puertitas necesitan cerrarse, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a planear el taller para ver otra vez este tema de rompiendo maldiciones. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la respuesta para la pregunta 4? Ejemplos bíblicos. Pues entregarlo es cuando es permitido por el Eterno. Como Sí, Pedro. como Entregarlo a Satán, Kefa. Muy bien. El de Job. Job. Muy bien. De Miriam y Aarón. Miriam. Así es. Échalo para afuera. Oye, Sí. ¿Caín contará o no? O Caín ya fue como que sí, ya desterrado. Interesante. Ahora que tú ya- Se arrepintió Aunque lo Caín. entregó, o sea... Ahí diríamos, hay niveles y Caín. Él es extra. Él es extra. Caín es un tema aparte, ¿verdad? Sería... Eso es después y luego no. Sí, yo creo que es, como dijo Karen, hay una gran controversia con Caín. Sí, no nos vamos a meter en temas que si sigue vivo, que si anda por ahí errante y... Bueno, no es que él haya sido entregado a Satán propiamente. Mejor dejémoslo así. Pero los demás que dijeron sí, ¿verdad? Son ejemplos
escritural. Los que decíamos de la parashá, que son expulsados del campamento, están siendo entregados a Satán. ¿Sí? Entonces, pero en los casos muy particulares de Job y de Kefa, notemos que ahí se menciona, ¿verdad?, directamente, o sea, que son entregados a Satán. Pero vemos en estos dos casos que es el Satán el que pide. Es el Satán el que le dice al Eterno: dame chance, ¿verdad? O sea, déjame, suéltamelos tantito. ¿De qué están hechos? Sí. Entonces, esta es la parte que tenemos que poner atención, porque ¿en base a qué es que el Satán se siente con ese derecho de pedir que a una persona le sea entregada? ¿En base a qué? Es en base al pecado, porque aquí realmente de mucha gente dice: ¿cómo es posible que haya demonios entre los cristianos? Realmente hay. Me refiero a que aquí, no en esta ocasión, pero sí en la mayor parte de los cristianos cometemos errores, cometemos pecados, si realmente la palabra de Dios dice: no hay ni justo ni a uno, no. Entonces, al no haber si no hay un justo, es que también la presencia o la influencia de Satanás está en medio de nosotros. Hay que eliminarla, yo sé. El mundo espiritual es, dicen los que saben, ¿no? Es mucho más grande y más abundante que el mundo físico. O sea, el mundo espiritual, lo que no vemos. Si, vamos a decirlo así, si en el mundo hay, no sé, 7,000 millones de personas, probablemente hay 5 veces más en número de ángeles y otros tantos de ángeles de oscuridad. O sea, el mundo espiritual es mucho más poblado, pero no lo vemos, pero está aquí. Entonces, esto es, les digo, la controversia, ¿no? En una congregación, pues la mayoría de la gente cree que pues no puede haber demonios, pero hay otros que dicen: no, hombre, los demonios se sientan en la primera fila. Digo, no por los que se sientan aquí en la primera fila, yo me siento en la primera fila. Ya no es una pedagogía. No, pero es como diciendo que el mal se mete en todos lados. No hay límites para ellos. Sí. O sea, no hay como, porque luego dicen, no, pero es que los demonios nada más cantas alabanzas y se van. Pues no te creas, ¿eh? Se me ha dejado mejor la Biblia que nosotros. A lo mejor la están tarareando también, o sea, Están bien contentos. no sé, no es tan sencillo el tema de los demonios, no es tan simple, no es tan como nada más di el nombre del Señor y salen huyendo. O sea, recuerden ustedes los casos mencionados en las Escrituras, Hay muchos. y hay unos que el Señor dijo: estos no se van tan fácil. Un pastor comentó de que una persona así no tolera estar escuchando la palabra de Elohim, que hace, o se siente como que si se Les da estuviera... coraje. Sí, hay quienes, a mí me pasó también un caso así en los primeros años de predicador, y por eso agradezco al Eterno, ¿verdad? Ese libro que me regalaron, que fue de mucha ayuda. Pero yo tuve un caso así de una joven que se sentaba mero enfrente, y era muy pues extraño, ¿verdad? Porque ella en un tiempo llegaba como que ya tenía bien calculada la hora cuando su servidor iba a empezar a predicar, y justo a esa hora llegaba. Justo a esa hora llegaba, entraba, se sentaba hasta adelante, se me sentaba ahí en mero enfrente, y no me quitaba la mirada, una mirada bien penetrante, pero una mirada de odio, una mirada así y me estaba haciendo caras todo el rato, y yo predique y predique, y ella ahí me hacía caras, y así estaba, todo el tiempo se la pasaba así, y nada más terminaba yo de predicar y se daba la media vuelta y se iba. Entonces, y bueno, ya después vimos más de cerca el asunto y todo, y recuerdo platicando con ella, era pues así, de tenebrosa, ¿no? Iban varias hermanas conmigo, para que se den una idea cómo esto
funciona a veces, ¿no? Iban varias hermanas conmigo y las hermanas le hablaban, la abrazaban y no, y sí, les hablaba, a ellas les contestaba, y yo le hablaba y a mí no me contestaba. Entonces yo le quitaba la mirada, me volteaba para otro lado, inmediatamente que yo me volteaba, ella volteaba así a verme y me veía con bastante coraje, y yo la veía de reojo, volteaba yo a verla y rápido se volteaba para otra parte. O sea, no me quería ver a los ojos. Y no contestaba y hablando con mucha furia. Y recuerdo que traía, no sé, traía un objeto que no recuerdo qué era, pero era algo malo. Entonces le pregunté sobre ese objeto y ahí sí me contestó. Le dije, oye, ¿y dónde lo compraste? Algo así le pregunté. Y ahí sí fue, hasta me dio algo, así como que, porque volteó y de su cara enfurecida la transformó como una cara bien dulce y me dijo, ay, ¿verdad que está bien bonito? Y yo, ¿qué? No, qué bonito va a estar, ¿no? Porque era un objeto así de satánico, ¿no? Entonces, pero con las demás personas ella no tenía problemas en relacionarse. Es más, dejaba que oraran por ella, dejaba que oraran, que le pusieran las manos, no tenía problema con eso. Nada más que pues oraban por ella y ella estaba con su cara ahí, ¿verdad? Yo no cerraba los ojos. Aquí entre nosotros, ¿verdad? Cuando vayan a orar por una persona así, ni se les ocurra cerrar los ojos. Ahí hay que estar en la jugada todo el tiempo, ¿no? Pero el comportamiento de estas cosas es muy complicado, ¿sí? Es muy difícil. Entonces estamos hablando de esto porque acá dice, se ha entregado a Satán. ¿Qué tiene que ver aquí el Satán? El Satán pide porque siente derechos. El Satán pidió a Job. ¿Y qué hay con lo que dice la Escritura? Que Job era un varón recto, perfecto, temeroso del Eterno y apartado del mal. ¿Qué derechos podía tener el Satán ahí? Bueno, este es un ejemplo para que nosotros atendamos a que si el Satán sentía tener derechos sobre Job, que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, imagínese si no sentirá derechos sobre usted o sobre mí. Es para que entendamos, ¿no? Que todos estamos expuestos. O Pedro. O sea, todos tenemos un punto débil, ¿no? Todos. Y probablemente el de Job eran sus hijos. Y por eso lo menciona ahí el libro de Job. El de Job eran sus hijos. ¿Sus hijos eran mal portados o bien portados? Hacían fiesta seguido. Eran pura fiesta. Eran mal portados. Los hijos de Job eran mal portados. Pero Job todo el tiempo estaba orando por ellos y ofreciendo sacrificios por ellos. Y eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, está bien que tú procures y todo, pero no puedes estar queriendo cubrir a tus hijos, o sea, sus pecados. Sí a tus hijos, pero el pecado de tus hijos, no. Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, algún punto débil Job tenía y el Satán lo sabía. Y por ahí es que el Satán entró. Y en el caso de Pedro, igual. Siempre hay una debilidad. Un punto débil. De hecho, hay un momento donde le dice a Pedro, o bueno, no a Pedro, Satanás, apártate de mí, Satanás, y era Pedro. Era Pedro. Pero ¿quién estaba atrás de Pedro? Pero ¿quién estaba atrás de Pedro? Sí, apártate de mí, Satanás, y Pedro así como que... Ajá, y está hablando de la iglesia, ¿qué será de nosotros? Exactamente, entonces... Y ahí una característica del Satán es que se opone, ¿verdad? Se opone a los planes del Eterno. Yeshua dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y padezca y sea crucificado y resucite al tercer día. Y Pedro lo que hizo, no Señor, no permitas que tal cosa te acontezca. Hasta pudiéramos decir, qué bien Pedro, ¿verdad? No quiere que le pase nada al Señor. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Satán se disfraza de ángel de luz.
O sea, el Satán no se te va a presentar como algo, siempre como algo malo. El éxito que mejor tiene Satán es presentarse como ángel de luz, engañarte por la buena, ¿sí? Y es lo que le da más éxito. Entonces ahí tenemos ejemplos, ¿no?, de quienes fueron entregados al Satán. Y nada más para cerrar esta pregunta, quien entrega al Satán finalmente, pues es el Eterno. ¿A quién le pidió Satán a Job y a quién le pidió el Satán a Kefa? Al Eterno. Y el Eterno le dio luz verde, ¿sí? Acá el caso es distinto. Pablo está diciendo que la congregación tiene que entregar al pecador en manos del Satán. Entonces, para que se entienda mejor, ser entregado a Satán es que una persona salga de la cobertura del Eterno. Estar fuera del campamento era estar fuera de la protección del Eterno, ¿sí? Entonces, decíamos que el caso de Job, él está cubriendo a sus hijos, cuando quizás lo que Job debía de hacer era: déjalos que, ahora sí que se den de tope, ¿no? Deja de protegerlos, Que aprendan solos. ¿sí? Deja de protegerlos. Entonces quizás eso era el error de Job, porque ser entregado a Satanás es que se te quite el fuero, ¿verdad? Ya Por el tema de aquí, que te quiten el fuero, ¿no? Que te quiten la protección, y entonces vas a ver lo que es bueno, ¿sí? Imagínate, tú tienes una protección del Eterno, el Eterno te quita esa protección, el enemigo nada más está esperando. Donde el enemigo ve, mira, no está protegido, duro. ¿Quieres perder esa protección? Como aquel que le sacaron un demonio y que encuentra la casa barrida y adornada y te trae otros 7 más, se los que andan ahí operando. Por eso les decía, en el caso de los demonios, la persona es quien tiene que iniciar su proceso. Cuando una persona está endemoniada, la persona que ayuda no es un exorcista, como dicen los católicos, sino simplemente eres alguien que va a ayudar. Pero uno lo que hace es ir con la persona, hablar con la persona. Para eso pues tienes que hacer a un lado al demonio que está ahí, hablar con la persona y decirle a la persona: hey, estás en un problemón, aquí hay un demonio y estás bajo esta situación. Para que tú seas libre, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Yo no, porque a lo mejor yo llego con la autoridad del Señor y expulso el demonio y lo que usted quiera, pero yo me voy a ir, el demonio va a regresar. El demonio va a salir y a lo mejor se va a quedar por ahí nada más. Y en el momento que yo salga, el demonio regresa. Y como dice el hermano, va a regresar y va a traer una pandilla más. No, y si la persona que viene a hacer eso no está preparado o está consagrado, el demonio se lo puede pasar a él. Ah, claro. Hay que tener cuidado eso. Dices que yo vengo, que soy no sé quién, pero resulta que no es tal. Acuérdense de los hijos de, ¿cómo se llamaban? De Hechos. Sí, los hijos de Seba. Nosotros sabemos y nada, no era nada. Sí. Es en el nombre de Yeshua el que predica Pablo, decían ellos, ¿no? En el nombre de Yeshua el que predica Pablo te ordenamos, decían a los demonios. Sí, pues a Pablo conozco, a Yeshua también, pero ustedes quiénes son, a ver, vengan para acá. Vengan para acá. Dijo un pastor que dijeron los demonios: ¿ustedes quién demonios son? ¿Ustedes quién demonios son? No, cuidado, con eso no se juega, hermano. Es un tema muy grande. Ni se metan en terrenos peligrosos. Muy bien, número 5, Perla. Explique la frase: un poco de hametz leuda toda la masa. ¿Quién la puede explicar? Un poco de hametz. ¿Qué es hametz? Levadura. Levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. A ver, Sergio. Me acuerdo de la escena como un refrán que las buenas cosas, que las malas compañías matan las buenas costumbres. Ok. Algo así. Que, Bueno. Que un poco de maldad o un poco de inclinación puede llevarte a algo más grande, a cometer algún pecado más grande. Hay otro de
La manzana podrida, ¿no? Sí. Toda la canasta, sí. Una manzana podrida. Y si es verdad, si tienes una canasta, tienes 20 manzanas, una está podrida, si no la apartas, ahí la da, por eso expúlsala, o sea, la saca, la apartas de ahí, porque si la dejas ahí, en cuestión de días, todas se te van a podrir. Entonces, cuando el Eterno dice, expúlsenlos, es por eso. Porque si los dejas en el campamento, al rato el problema va a ser más grande. ¿Sí? Así, entonces tienes que tomar medidas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si tienes un problema de pecado y no lo atiendes, se te puede multiplicar. O sea, puede crecer todavía más. ¿Sí? Siguiendo con este tema de los demonios, pasó también en una ocasión, en una vecindad ahí en Matamoros, hubo un caso de posesión y resulta que pues algunos le quisieron hacer al héroe, como decía el hermano, ¿verdad, Carlos? Y esto terminó en lugar de un caso, terminó como en 15. O sea, como 15 personas de ahí de la vecindad terminaron endemoniados. Todo porque la persona que llevaron para atender el caso, pues no era ni un experto ni no supo cómo, manejó mal la situación y aquello terminó como un desastre. Entonces de ahí le hablan a un hermano pastor, un amigo de ahí de Matamoros, y este amigo, pues cuando le dijeron el caso, pues dijo, ay caray, pues pido apoyo, y habló a otros pastores y pues ahí van, ¿no? Ya por fin fueron 3 pastores y ahí van. Y dice él que cuando llegaron ahí y se estacionaron afuera de la vecindad, y le dijo él a los otros 2, dijo, hermanos, quiero ser bien honesto con ustedes, si yo tengo mucho miedo, ustedes no, pues también, hermano, pero pues aquí venimos, ¿no? Bueno, vamos a entrar, sí. Pues, ¿qué le parece si oramos? Sí, oraron. Entonces él decía, fue muy sincero con el Eterno y le dijo, Señor, tú sabes que tenemos miedo, mucho miedo. No sabemos cómo enfrentar esto, no sabemos qué hacer, pero ayúdanos por favor. Y cuando ellos entraron, ya todo estaba normal. Y les dijeron, acaba de normalizarse esto. Entonces ellos entendieron, ¿verdad?, la bondad del Eterno y lo que ellos tenían que hacer, que es lo que les digo. Porque aquí se trata de que la persona entienda, tienes un problema, y grave, porque ya cuando un demonio se te mete estás hablando de un problema grave. Entonces aquí el único camino es que seas libre por los méritos de aquel que murió por nosotros, ¿no? Entonces la persona necesita ser libre, y ya ellos, bueno, se encargaron de apoyar ahí a las personas. Pero fue un caso también muy particular. El Eterno quiso trabajar de esta manera. Pero ¿qué pasó ahí? Era un caso y se propagó así rápido. ¿Por qué? Porque no lo trataron con sabiduría. O sea, el demonio es así, entra en uno y en otro, porque como vemos en la misma escritura, muchas veces no es un demonio, son legiones. Entonces alcanza para todos ahí. Y eso fue lo que le pasó. ¿Sí, hermana Feli? Bueno, esto me recuerda, ¿verdad?, cuando yo era joven, yo era testigo de Jehová y pues tenía como 17 años, y ellos no te permiten que tengas un novio que no sea de tu propia religión. Ajá. Y entonces yo tenía un novio y los ancianos hablaban conmigo y me decían que tenía que arrepentirme porque si no se me iba a quitar los privilegios de ser publicadora o participar en la congregación. Y bueno, pues ellos se expulsan cuando una persona casada anda con una persona del mundo, los expulsan. ¿Para qué? Para que se arrepienta y para que vean los de la congregación de que todo el que comete pecado pues se va fuera. Y eso es lo correcto, antes no lo entendía. Bien por los testigos, ¿verdad? O sea, hacen bien en esto, son medidas disciplinarias que se tienen que llevar a cabo. ¿Por qué en el verso 8 se mencionan 2 jamets? Es la vieja levadura. Ok, una es la vieja levadura. ¿Y la otra?
Si una es la vieja, la otra es la nueva, ¿no? Por estamos hablando de fornicación ahí, ¿qué están hablando? Ese de la vieja. Ah, levadura, claro. Fíjense. Se oye chistoso, pero es así. Así es. O sea, esto es como decir los viejos pecados y los nuevos pecados. Porque realmente, o sea, nosotros renunciamos a un estilo de vida, renunciamos a la vieja levadura. Pero eso no quiere decir que ya no vamos a pecar. O sea, el mundo del pecado ofrece Mucha variedad. una barbaridad, ¿no? de modos de pecar. Entonces, sí, puede ser que ya le diste la espalda a la vieja levadura, pero seguro estás cometiendo nuevos pecados. Entonces, a lo que hace referencia aquí cuando habla de dos hametz es para los corintios. Es probable que los corintios estaban envanecidos porque ya habían superado los viejos pecados. Entonces, un ejemplo muy clásico, ¿no? Muy tradicional. Una persona que llevaba una vida desordenada, vamos a hablar de alguien que tenía una vida de adicciones. Era drogadicto, era alcohólico, y fumador, etc. Y entonces dice, yo ya dejé todo eso. O sea, ya, esa era mi vieja vida. Entonces ya no tomo, ya no fumo, ya dejé las drogas, ya soy una nueva criatura. Pero ¿qué hay de otros pecados? O sea, a lo mejor esa es tu vieja levadura, pero a lo mejor tienes otra levadura hoy. A lo mejor hoy no estás proveyendo para tu casa. Pues sí, ya no tomas, ya no fumas, pero no estás proveyendo. Tu esposa se queja de que no le das para el gasto. Y la Escritura dice que ese pecado es peor que los otros. La verdad. Porque el que no provee para su casa y para los suyos, ¿qué dice? Es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Está negando la fe esa persona. Entonces, ¿de qué le sirve que envanecido diga, yo ya no fumo, yo ya no me drogo? ¿De qué sirve? Si no estás proveyendo. Entonces, es otra levadura. Digamos, son nuevos pecados. Pero tú te quedas en el avión, ¿verdad? Te quedas como que ya superé aquello, entonces ya. No. Esto es un diario vivir en santidad. Esto se trata de irte limpiando constantemente y de darte cuenta de los pecados nuevos que sutilmente llegan a tu vida. Entonces recordemos que los pecados o las cosas que más aborrece el Eterno tienen que ver con situaciones de la vida cotidiana, tienen que ver con cosas muy normales en las que todos caemos. ¿De acuerdo? 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma. ¿Se acuerdan algunas de ellas? Los ojos altivos, los pies presurosos, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, son cosas en las que de pronto, ¡pum!, caemos. Y hay mucha gente que dice, bueno, ya no hago los pecados de mi juventud porque ya pasé por esos. Pues sí, pero ahora tienen otros pecados, la soberbia, decir yo sé más que este, yo sé más que el otro, mira, yo me he visto mejor que él, yo estoy mejor que él, yo tengo mejor casa, yo tengo... Esa es soberbia, ese es pecado también. También. Y más graves, o sea, la cosa es que, fíjense, los pecados que parecen como que menos importantes, más inocentes, dicen luego, son los más graves ante los ojos del Eterno. Y los que nosotros juzgamos como más graves o más escandalosos, pues, en la Torah como que ni le hace tanta bulla a esas cosas, ¿no? Ni los nombran. En algunos casos ni los nombran. Entonces, por eso es que se mencionan ahí 2 hametz. Y luego por eso dice Rav Shaul, lo ideal es matzah. O sea, lo ideal es matzah, sin levadura. ¿Sí? Lo ideal es sin pecado.
O sea, aquí no se trata de hablar de mis viejos pecados o mis nuevos pecados. Aquí lo ideal es que hables de una vida sin pecado. A lo que buscamos, lo que queremos es sin pecado. Ese es el reto. No andar descubriendo nuevos pecados, ¿no? Sino... Estar investigando cuál es mejor. Sí, o sea, como, ay, es que extraño. Decía un hermano, no, es que yo no sé vivir sin deudas, ¿no? Yo necesito deber mucho dinero. Pues, ¿cómo? También es deuda, es pecado. También es pecado. Porque hay un mandamiento que dice, no le debas a nadie nada. Entonces, ahí está. Coppel. Todos le debemos a Coppel. A ver, dígame, ¿no hay pecado? Le deben a Coppel, ¿verdad? No es humano. ¿A dónde llegó? ¿A dónde llegó? Bueno, ya alguna vez platicamos de eso, ¿no? Y dijimos, es un mandamiento que se requiere interpretar, Sí, claro. ¿verdad? O sea, obviamente hay, decía la hermana Feli en una ocasión, cuando sacas una casa, bueno, pero es que esto es que tú te endeudas de una manera responsable y no irresponsable. El pecado es endeudarte irresponsablemente. Eso es pecado, porque estarán de acuerdo conmigo que hay gente que se echa deudas a cuesta que sabe que no puede pagar y como quiera se las echa. Y que no las necesita. Aparte. Y que a veces ni las piensa pagar. Entonces, sí. Entonces, eso es pecado. Si es un problema, entonces sí es un pecado. Pero, digo, para que quede claro, ¿no? Y no haya confusión, pero si tú, porque la misma Torah dice que si alguien te pide prestado, no se lo niegues. Entonces, no es pecado pedir prestado. No es pecado sacar algo que necesitas y pagarlo. ¿Mandé? Sí, es un tema un poquito complejo, ¿verdad? Los préstamos de gobierno, dice que... Pero acá la cosa es tener la sabiduría, ¿verdad? La misma Torah dice que entre hermanos tenemos que apoyarnos y que no nos neguemos, pero que no nos aprovechemos tampoco. Ahí dice la Torah. Si el extranjero te pide prestado, y a ese sí cobra el intereses, ¿no? Pero a tu hermano no. No hagas negocio con tu hermano. Entonces es diferente. ¿Sí, hermana? Yo a mis compañeras les vendo y cuando ellas me terminan de pagar les doy un regalo. Ah, mire. Eso es bueno. Incentivo. Eso. Aparte es estrategia, ¿verdad? Se llama mercadotecnia. Y es un tema muy amplio, digo, porque el sistema, o sea, también te orilla muchas veces a eso. O sea, ¿cómo compras una casa si no Ah, claro. compras así, debiendo y pagas? O sea, Sí, sí. no, o sea, Mire, algo que dice aquí Pablo, cuando habla de que no te juntes con los fornicarios y todo esto, y que aclara, no estoy diciendo del mundo en general, dice Pablo, porque de otra manera tendrían que el Eterno sacarnos del mundo, ¿verdad? Entonces, como dice mi hermana, hermano, estamos en este mundo y aquí opera el sistema de maldad, y nos guste o no, tenemos que adaptarnos a este sistema. Tenemos que sobrevivir en medio de este sistema. Entonces hemos mencionado esto, ¿verdad? O sea, el sistema vamos a decir, de los horarios de trabajo. Entonces quizás la ley federal de trabajo, pues antes te apoyaba, te ayudaba más, a lo mejor ahora no. A lo mejor hoy el sistema te obliga a trabajar jornadas de 12 horas, cuando antes trabajabas 8. Me explico, o sea, pero ¿qué podemos hacer contra eso? Es el sistema. Entonces, decía mi hermana, para que tú te hagas de una casa, hace 30, 40 años, 50, era muy diferente. Tú podías adquirir tu terrenito, tú podías construir tu casita. Hoy no. Hoy el sistema está diseñado de tal manera que te tengas que ir a endeudar por 30 años con una casa. No hace mucho tiempo, en el sistema que teníamos,
había una cláusula que si la persona que tenía el crédito moría, quedaba cancelada la deuda. Ahora no, ahora heredas deudas, increíble, ahora heredas las deudas. Entonces realmente dependemos mucho del sistema y muy poco podemos hacer contra ese sistema más que adaptarnos y sobrevivir, ¿verdad? Es lo que nos toca, ¿sí? No hay de otra. Si no, el Eterno pues nos tendría que sacar de aquí, del mundo. Pues la única manera de no deberle a nadie y de no pecar es pues, dejar el cuerpo y dejar el alma aquí. Pues sí, o sea, no hay manera. Es la única manera. Es la única forma de escapar. Keila, la que sigue. ¿Qué lección práctica aprendemos de este tema como comunidad? A ver, hermanos, ¿qué aprenden? ¿Qué lección práctica nos deja esto? El caso del evitar el pecado, pecado. como dice el tema. Somos llamados a ser santos, ¿verdad? Pues hay que consagrarnos, yo creo que cada día. Okay. Que debemos apoyarnos unos a otros, o sea que el amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados, pero no en el sentido de solapar. Yo creo que más bien de si sabemos o vemos que uno de nosotros está obrando mal, o sea, tenemos el amor que el Padre pone en nosotros, nos da ahora sí que el derecho, ¿verdad?, con todo amor, a decirnos. Y de acuerdo al taller que tuvimos también aquí hace mucho, me gustó, bueno, para mí fue mucha bendición porque hicimos parejas y nos confesamos nuestras faltas, ¿verdad?, como dice la palabra. Bueno, para mí también me gustaría mucho que se repitiera porque fue una experiencia muy bonita. Me tocó con la Ascensión y esa vez hicimos ese compromiso, ¿verdad?, como de vigilarnos, porque ya que pues fue ese. hemos confesado nuestras debilidades, apoyarnos, ayudarnos. Estamos llevando y eso es Fue ese taller de rompiendo maldiciones, sí. Ese Se hace fue. el inventario, ¿no? Y después se lo platicamos. Ajá, hicimos el inventario espiritual y ya luego se hizo ahí el compromiso. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué lección práctica? Pues si el apóstol Pablo decía, ¿verdad? No solo estar en paz con todos, sino que seguir la santidad con todos, sin la cual nadie ve al Señor. O sea, hay que buscar santidad. No que seamos perfectos, sino hay que buscarla, pero cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si alguien no puede, pues pide ayuda. A quien sabe, ¿verdad? Muy bien. Que es muy grande el compromiso. Hasta ahorita han hablado los misericordiosos. Sí, la paz con todos. Que es muy grande el compromiso que se tiene al pertenecer a una comunidad, porque tú puedes ser la manzana podrida. Ok, muy bien. Por digo, de la ayuda es para todos, ¿verdad? No nomás para mí. Para a todos, ¿verdad? Sí. Porque lo principal es cuidarnos individualmente, cada Primero, quien, y luego primero la y luego ya. Para- Muy bien. Porque queremos lavar los trapos ajenos y los de nosotros. Sí, lavamos las manos. Sí. Muy bien. Bueno, yo les voy a decir, porque todos han dado respuestas misericordiosas. Sí, de paz. Viva la paz. Yo creo que una lección práctica que aprendemos es que tenemos que ejercer disciplina dentro de una comunidad. Que cuando vemos un caso de pecado obvio, debemos de ejercer una disciplina. Debemos de hacer lo que dice aquí, de entregar a esa persona a Satán. ¿Sí? O sea, es algo que se tiene que hacer. Es lo que, la lección que él está dejando, lo que les dice, esto es lo que tienen que hacer. O sea, al estudiarlo, nosotros debemos hacerlo. Porque cuando no se ejerce la disciplina, entonces termina siendo una catástrofe. Eso va a terminar muy mal al no ejercer una disciplina. Y bueno, finalmente la última pregunta es lo que decía hace rato Aleida, ¿verdad? Debe haber un proceso. Entonces, ¿qué proceso debe seguir una comunidad para entregar a uno de sus miembros al Satán? El que marca la misma escritura. La Biblia Escritura lo dice, ¿no? Así es. Le digas a solas, le digas A solas, a un hermano, luego comunicarlo a las autoridades y luego ya directo. Si no se puede, pues bueno. Así es. Entonces son 4 pasos, ¿no? 4 pasos. 4 pasos, entonces. Quizás
alguno es, pues siempre, ¿verdad? Uno es el que se tiene que dar cuenta. Entonces tú te diste cuenta que un hermano de tu congregación anda en pecado, está haciendo algo indebido. Entonces tú te diste cuenta, no corras a decirle a otra persona, no vayas a decirle a otro hermano, ni al pastor. Por algo tú te diste cuenta, por algo tú lo viste. Entonces la Escritura te ordena a ti, tú ve y dile a ese hermano. Tú ve y repréndelo a solas, solito. Hermano, te vi, hermano, me di cuenta, hermano, háblalo con él a solas. Y dice ahí, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si tú, porque obviamente, le decía ahorita Leida, ¿verdad? Vas a estar con ese apoyo, con ese compromiso mutuo, pero en este caso tú te diste cuenta y tú lo reprendiste y él dijo que sí, no, sí hermano, y se arrepintió, oraron y a todo dar, todo bien, pero tú te das cuenta que sigue, o sea, nada más te dijo que sí, pero siguió en su actitud, siguió en su pecado. Entonces ahí la Escritura te dice, bueno, vuelve a hablar con él, pero ahora llévate 2 testigos, 2 o 3, ¿verdad? Llévate testigos. Entonces ahí sí vas a hablar con hermanos de la congregación, de preferencia, ¿verdad? Pues líderes, como dice Gálatas, los más espirituales, te agarras 2 y vas. O de plano al pastor, ¿no? Vamos. Entonces ya van a hablar con él testigos. Si los oye, has ganado a tu hermano. Pero si ves que después continúa, siguen las mismas, entonces dice, lleva el caso a la comunidad, delante de toda la comunidad. Y el mismo proceso. Y si los oye, qué bien. Pero si persiste, entonces ahí ya viene el 4º paso. Y el 4º paso dice ahí, tenle por gentil y publicano. O lo que es lo mismo, entrégalo a Satán. Expúlsalo. ¿Sí? Pablo dice en otra de sus cartas, a cualquiera que ande desordenadamente después de 2 o 3 amonestaciones, repréndelo públicamente. Eso de repréndelo públicamente es expúlsalo delante de toda la congregación. ¿Sí? Entonces, pero son medidas. Ahora recordemos, todas estas son medidas disciplinarias que no buscan lastimar. Decía hace rato nuestra hermana, no, aquí no se trata de avergonzar. Si ustedes se dan cuenta, hasta el último paso es cuando ya se dice delante de la congregación. Entonces, obviamente ahí sí la persona pues va a ser avergonzada. ¿Pero por qué? Porque no quiso oír ni a la primera ni a la segunda. Entonces ya ahí, ese es el procedimiento. Y ya, y cuando una persona es expulsada para que, como dice la Escritura, quede también como en evidencia hasta con los de afuera. Porque va a quedar en evidencia hasta con los de afuera. Parece que no, hermano, pero ¿viera usted qué cosa se entera uno acá? Con la gente de los alrededores. Nos conocen más que nosotros. Y a veces me da miedo platicar con vecinos aquí, con gente de que no viene a la comunidad, ¿verdad? Porque, ay, no, de veras. Luego le dicen a uno cada cosa. Con ustedes sí, un hermano que... Sí, oiga, pastor, y ahí, ¿verdad que ahí iba fulano? Y que no, hombre, y ni sabe lo que se fue diciendo de usted. Y que, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Oiga, ahí va con usted ahí fulanito. No, hombre, hermano. No, mejor ahí nos vemos. Sí, no, dicen tanta cosa. O sea, la gente de afuera está bien al pendiente y de todo. Y por eso imagínense a alguien y de repente que ya no viene y la gente les pregunta, oye, ¿por qué ya no vas ahí? ¿Qué hacen ahí? Y no falta quien le diga, no, hombre, lo corrieron. Lo corrieron. Entonces por eso. Pero todo eso es para bien de la persona. Es buscando ¿qué cosa, hermanos? La restauración. Eso es lo que se busca. Sí, son 2 cosas. Que no contamine, pero que se restaure. Bueno, concluimos. Shalom, los que estuvieron conectados. Nos despedimos. Bendiciones, cuídense mucho. Abracitos, dijo la hermana Ketita.